Amada iglesia, ¿cómo estamos? Bendecidos en el nombre de Jesús, qué gusto tenerlos, qué privilegio estar aquí. Creo que todos somos de casita hoy, qué gusto ver a todos por aquí, sean bienvenidos a esta su casa. Pues mis hermanos, me tocó compartir la palabra con ustedes y pues yo les quisiera hablar que hemos escuchado en estos días que estamos viviendo tiempos difíciles donde hay muchas enfermedades, familias separadas, quizás una economía difícil, pero ante toda esta tribulación, iglesia o aflicción que vemos en el mundo, ¿dónde estamos cimentados los hijos de Dios? ¿Dónde está puesta nuestra confianza y dónde está puesto nuestro corazón? Nosotros somos un pueblo de Dios, amén. Amén, pueblo escogido y apartado para Él. Debemos saber dónde está nuestro tesoro más preciado, porque dice la palabra que donde está el tesoro está nuestro corazón. Entonces, esta prédica se llama Mi corazón en medio de la tribulación. Les voy a pedir, mis hermanos, si me pueden acompañar a la primera carta de Juan, capítulo 4, versículos del 13 al 17. ¿Me confirman con un amén? Primera de Juan 4, 13 al 17. Amén. La palabra de Dios dice: en esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu, y nosotros hemos visto y testificado que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído en el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. En eso se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Amén. Acompáñenme a orar, hermanos. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias, mi Señor. Primeramente, Padre, por la vida que tú nos has dado, queremos reconocerte esta mañana, Señor. Alabado y exaltado sea tu santo nombre. Tú eres bueno, Señor, eres fiel. Te damos gracias, Señor, por tu mano poderosa que hemos visto sobre nuestras vidas. Gracias, Padre, porque tu amor siempre nos sostiene, Señor, y siempre vas delante de nosotros tomando el control de todo. Mi Dios, te pedimos perdón por nuestros pecados, por aquellos que nosotros conocemos, Señor, y por los que inconscientemente no sabemos que hemos pecado. Te pedimos perdón, Padre, y así también te pedimos, Señor, que esta mañana tu Espíritu Santo esté en medio de este lugar. Que esta palabra, Señor, no sean mis palabras ni mi carne, sino sea tu Espíritu a través de mis palabras, Señor, llevando como espada de dos filos, Señor, al corazón de mis hermanos. Que pueda quedarse en esta tu iglesia que está aquí, y si después alguien más la ve, Señor, esta palabra se quede en su corazón y que tú puedas llevarla por obra, Padre. Te pedimos, Señor, que siempre sea en tu voluntad y que en esta tu casa alabamos y exaltamos tu santo nombre. Entregamos este tiempo en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, pues vamos a compartir esta palabra en 3 puntos, y el primer punto es: somos hijos de Dios. Vamos a leer nuevamente el versículo 15 que dice: todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Yo les pregunto, iglesia, ¿cómo sabes que eres hijo de Dios? ¿Cómo sabemos que somos hijo de Dios? Primeramente, iglesia, debemos de reconocer que necesitamos a Dios, amén. Y en este que necesitamos a Dios, muchas veces no lo sabemos encontrar, porque estamos buscando en un Dios de la suerte, en un Dios que nos haga favores. Estamos buscando en un Dios que responda pronto y como yo quiero y a las necesidades que yo tengo. Humanamente sabemos que no podemos luchar solos, y que no podemos salir solos, y bueno, ni a la tienda podríamos salir sin la presencia del Señor, amén. Ahora imaginemos esas batallas difíciles que pasamos.
claramente tenemos que no podemos lucharla solos. Y los dioses que nosotros queremos o el Dios que nosotros estamos buscando, esos dioses falsos, no van a luchar nuestras batallas difíciles, ¿verdad? Por eso es que nosotros necesitamos un Salvador que luche nuestras batallas para encontrar en este Dios lo que estamos buscando. Necesitamos un Dios verdadero. Primeramente, ¿qué tenemos que hacer? Dice la palabra que debemos de reconocer que somos pecadores y que el Padre envió a su único Hijo para nuestra salvación. Y sabemos que cuando aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador, ¿cómo quedamos, hermanos? Íntimamente unidos a Él, porque Él nos ha dado su Espíritu. Aunque no lo podemos ver, el Espíritu de Dios ya nos está llamando. Amén. Viene a encontrarnos, dice la palabra. Les voy a pedir que me acompañen al Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 12. Me responden con un amén. El Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 12. Amén. Mas a todos los que le recibieron, a todos los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén. Pues para reconocer que lo necesitamos, primeramente, ¿qué dice? Debemos hacer nuestra confesión de fe. Debemos de aceptar a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Amén. Y dice la palabra, qué bonito, dice la palabra que por derecho divino ya somos hijos de Dios. Y aun cuando no podemos verlo, estamos bajo su cobertura. Amén. Porque nos han pasado cosas, hermanos, y hemos sido salvadas de ellas. Por ejemplo, hemos llegado a tiempo en hospital, hemos sido atendidos oportunamente, parecemos el primo de un reconocido político, de una persona importante, porque nos han dado una atención de calidad. Quizás hemos pasado por algo extraordinario que no pensábamos. A lo mejor íbamos tarde y se abrió el tráfico. Yo muchas veces le digo al Señor, Señor, así como abriste el mar rojo delante de los egipcios, Señor, abre el tráfico porque necesito llegar. Y se abre el tráfico. O a lo mejor te dieron una plaza para un trabajo o aceptaron a tu hija en alguna universidad, en alguna escuela. Y no han escuchado eso que dicen, eran 100 lugares y solamente dieron 30 y dentro de esos 30 estabas tú. Y muchas veces que decimos, wow, qué suerte, ¿verdad? Pero no es suerte. ¿Quién era? Es Dios. Es Dios que ya nos venía a encontrar. Esos pequeños detallitos el Señor ya los tenía preparados, el Señor ya venía a encontrarnos. Pues Dios va cada minuto con nosotros, vamos con la cobertura de Dios a través de su Espíritu. Y no estamos solos porque dice la palabra, todo aquel que confiese que Jesús es Hijo de Dios, ¿me ayudan a leer nuevamente el versículo 15? De nuestra lectura principal, como dice, todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Amén. ¿Quién quiere que Dios permanezca en él? Amén, ¿verdad? Nosotros hemos reconocido a Dios y nosotros reconocemos que es Dios quien ya permanece en nosotros, que todas estas situaciones que nos pasan, que nos acontecen, todas estas situaciones de las que aunque no vemos hemos sido librados, Dios ha venido a nuestro encuentro. Amén. Y dice la palabra que nosotros estamos íntimamente unidos al Señor y que nosotros reconocemos que Dios mandó a su único Hijo para nuestra salvación. Entonces el Espíritu de Dios viene a encontrarnos. Amén. Pueden suceder muchas cosas, hermanos, como les decía, en nuestro ir y venir al trabajo, puede ser una enfermedad, puede ser alguna economía en el país, porque a veces escuchamos, no sé si les pasó a principio de año, escuchamos que iba a haber que por la caída del dólar iba a haber muchos problemas en la economía. ¿Cuántos no se empezaron a preocupar? Y como decía el hermano Francisco, alce la mano quien no ha comido, ¿no? Nos estamos preocupando y muchas veces, aunque no lo vemos, el Señor está obrando. Entonces, iglesia, no busquemos solamente el milagro.
Cuando tengamos una aflicción, no solamente busquemos el favor, sino busquemos a Dios y permanezcamos en Él. Amén. Vamos al segundo punto, que se llama permanecer en Dios. Para eso les voy a pedir que me acompañen al versículo principal en Primera de Juan. Ahora nos vamos al versículo 16. Y la palabra de Dios dice: y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. ¿Cómo vamos a permanecer en Dios, iglesia? Mediante el cumplimiento de sus estatutos. Primeramente, dice la palabra que debemos de reconocer que somos pecadores y debemos hacer nuestra confesión de fe. Por eso es importante que nosotros llevemos la palabra de Dios. Debe de haber más personas que hagan su declaración de fe, que reconozcan que necesitan a Jesucristo como su Salvador. Y segundo, es la permanencia. Dice, estableciendo una relación con Dios, una relación, dice, íntima, una relación íntima por medio de la potestad que Dios nos ha dado de ser hijos suyos. Amén. Ese es un derecho divino, iglesia, que somos hijos de Dios. ¿Cómo permanecemos en Dios también? Cuando Cristo ocupa el primer lugar de nuestras vidas. ¿Y cómo lo vamos a hacer? A través de su palabra. La palabra de Dios, ¿saben para qué nos sirve? Para conocer quién es Dios, para conocer su bondad, su misericordia, para conocer su gran poder. Si no sabemos quién es Dios, no vamos a ver lo que Dios puede hacer por nosotros. No vamos a saber lo que por derecho divino nos corresponde, porque dice la palabra que no es por nuestras cualidades ni por lo que lo merezcamos, sino porque Dios así lo quiere. Dios nos ha dado esa potestad de ser hijos suyos. Amén. Los estatutos, mis hermanos, los decretos y los mandamientos de Dios que están en la Biblia nunca van a cambiar, nunca van a cambiar. Mario nos decía el viernes, la palabra es viva. Lo mismo que la palabra aplica en cada una de nuestras vidas. Por eso cada año el pastor nos insiste en leer la palabra, porque lo que leímos hace un año no es lo mismo de lo que el Señor tiene este año para nosotros. Amén. Les voy a pedir, mis hermanos, si me acompañan nuevamente al Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 5. ¿Me responden con un amén? Vamos al Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 5. Si alguno no trae Biblia, mis hermanas Ujieres les pueden proporcionar una Biblia de papel. Amén. La palabra de Dios dice: yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Entonces, ¿qué dice la palabra? Dice, si permanecemos en Dios, vamos a llevar mucho fruto, va a haber mucho fruto en nuestras vidas, pero separados de él, nada vamos a poder hacer. Si no permanecemos en la palabra, hermanos, cuando algo nos pase, vamos a andar buscando en otros lugares. Vamos a andar buscando en cosas falsas. Y por el contrario, si nosotros permanecemos en Dios, vamos a encontrar seguridad. Porque dice la palabra de Dios que cuando la palabra es lanzada, quien hace la obra es el Espíritu Santo. Entonces, cuando nosotros leemos la palabra de Dios, cuando nosotros damos la palabra a nuestra vida, hay seguridad. Y la palabra de Dios toma el control en nuestra mente y en nuestro corazón. Dice, si permanecemos en el Señor, va a ser más fácil resistir a la tentación de la preocupación, de las aflicciones, de perder el control en esos momentos, porque sabemos que Dios tiene el control. Amén. Esto es una decisión día tras día, mis hermanos. Nosotros debemos de decidir llevar todo a los pies de Jesús, todo lo que suceda, con la confianza de que Él puede proveer, con la confianza de que Él nos va a ayudar, con la confianza de que sus caminos son más altos que los nuestros. ¿Qué decía nuestro devocional? Dios nos guía con la palabra a caminos de rectitud. Por eso es importante que escuchemos nuestros devocionales todos los días. La palabra de Dios dice, velad y orar en todo tiempo para no caer en la tentación. Es necesario que la primera arma que nosotros utilicemos cuando tengamos alguna aflicción es la intimidad con Dios. Que corramos a los brazos del Padre en oración y contarle qué es lo que nos está pasando. No vamos a poder
mis hermanos, salir a pelear. No vamos a poder hacerle frente ni siquiera a nuestras batallas si no conocemos la palabra de Dios, si no sabemos quién es Dios, porque no sabemos cuán grande es su poder si no leemos la Biblia. Si ponemos a Cristo en primer lugar, Él se encargará de poner todo en su lugar. Amén. Amén. Si permanecemos en Cristo, mis hermanos, vamos a tener ese amor. Así que no importa lo que estemos pasando, el Espíritu de Dios dice, está con nosotros. Dios transforma el lamento, el gozo y nos da su paz en medio de las pruebas. Han pasado esas tribulaciones que quizás tienes mucha preocupación, pero no sabes por qué razón tienes paz. Es el Señor. Y además nuestra comunidad que nos sostiene en oración, que nos sostiene delante del Señor. Todos corremos en oración. Amén. Amén. El tercer punto se llama en el amor no hay temor. Para eso les voy a pedir que me acompañen a nuestro versículo principal, a nuestro texto principal en el versículo 18. En primera de Juan 4:18. Amén. La palabra de Dios dice, en el amor no hay temor, sino que en el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Amén. ¿Dónde está puesto nuestro corazón? Cuando dejamos entrar el temor a nuestras vidas, el temor se apodera de nosotros. Nos empieza a dar la desesperación, la ansiedad y pensamos, esa enfermedad es grave, no tengo dinero, necesito un hospital, va a ser una operación, no puedo pagarlo, tuve un accidente, no tengo llantas, necesito hacerle una reparación a mi coche o mi coche ya está haciendo un ruido, ya nos estamos preocupando y ya estamos pensando más allá. Mi mamá está enferma. Dice la palabra, el temor en sí lleva castigo porque estamos sufriendo. Cuando nosotros nos encontramos una aflicción, lo primero que hacemos es empezar a sufrir. Y dice la palabra, el perfecto amor de Dios echa fuera todo temor. Entonces es importante, iglesia, venir a los pies de Cristo. No es fácil, pero debemos de tomar una decisión en ese momento. Si queremos llevar ese castigo y sufrir en ese castigo o llevar esa aflicción y esa preocupación a los pies del Señor. Amén. Cuando hay una aflicción es un área que tenemos que entregar. No sé si les ha pasado. Yo a veces le digo, Señor, esa prueba no ya la habíamos pasado, porque es un área que tenemos que entregar. Si es la preocupación, el Señor ya no quiere que te preocupes, que confíes en Él. Si es un afán, el Señor ya no quiere que te afanes, quiere que confíes en Él. Si es una enfermedad, si es económicamente, si es alguna situación con tu hijo, con tu hija, con tu pareja, con tu esposo, tu esposa, es un área de oportunidad que el Señor quiere que se la entregues a Él. Debemos de reconocer que necesitamos a Dios en nuestras vidas y declarar su palabra. Pongamos todo en manos de Dios, mis hermanos, y procuremos el alimento espiritual en nuestras familias. Es importante que tengamos un momento de la lectura de la palabra. Comentábamos con el pastor y decíamos, no solamente la lectura de la palabra en los adultos, sino también la lectura de la palabra en los niños. Porque ¿cuántos niños no piensan que la Biblia solo es para los grandes o que solo es en una edad adulta? Y la Biblia es desde pequeños. Dice la palabra de Dios que demos la palabra a los pequeños para que cuando sean grandes ellos permanezcan en la palabra. Debemos de orar en todo momento, mis hermanos, cuando nos despertemos, en los alimentos, oremos cuando nuestro esposo, nuestra esposa se van, cuando nuestros hijos salen, cuando nosotros vamos a salir, a la hora de dormir, por las peticiones que tenemos en el chat, debemos de estar orando en todo momento. Tenemos una gran tarea, iglesia, tenemos una gran tarea de crear nuestro altar familiar. Repetir las enseñanzas a nuestros hijos para que ellos no se pierdan. Al levantarnos y al acostarnos, dice la palabra que debemos nosotros de mencionar estas palabras a nuestros hijos. ¿Sí se acuerdan cómo venció Jesús a Satanás en el desierto? ¿Sí se acuerdan cuando le dijo a Jesús, haz que esta piedra se convierta en pan? ¿Qué le dijo Jesús?
pero antes de eso dijo, escrito está. La palabra de Dios es quien va a pelear nuestras batallas, es quien dice, va a renovar nuestra mente y nuestro corazón. Escrito está. Entonces, cuando nosotros vayamos al doctor y nos vayamos a presentar al doctor, escrito está, sáname, Señor, y seré sanado antes de entrar al doctor. Cuando falte al pan en nuestra casa, la palabra dice, no nos afanemos, pues Dios conoce lo que nosotros necesitamos. Escrito está que no nos afanemos. Señor, te entrego esta aflicción de mi corazón, te entrego esta situación que está pasando en mi casa. ¿Qué dice la palabra de Dios? Donde 2 o 3 se ponen de acuerdo, escrito está que donde 2 o 3 se ponen de acuerdo, Dios nos escucha. Entonces, cuando alguien está enfermo en casa, unámonos para orar por ellos. Sí nosotros damos gracias a Dios porque tenemos una iglesia intercesora, pero si tu esposo está enfermo, la esposa ore por él. Si la mamá está enferma, los hijos oren por él. Si el papá está enfermo, la esposa y los hijos oren por él. Si el pequeñito está enfermo, los padres oren por él. La palabra de Dios dice que donde 2 o 3 se ponen de acuerdo, Él nos escucha. También dice la palabra, impongan manos sobre los enfermos y ellos sanarán. Escrito está. Nosotros cuando veamos a alguien, oremos por ella, impongamos manos, porque escrito está, el Señor lo dice. Amén. Esto, que nosotros nos afiancemos en las escrituras, hermanos, que nosotros permanezcamos en el Señor, porque dice la palabra de Dios, debemos de declarar que Cristo es nuestro Salvador y debemos de reconocer que Jesús fue enviado para el perdón de nuestros pecados y permanecer en Él, pegados a la vid. Dice que va a poner nuestra confianza en el Señor y vamos a vivir en el perfecto amor que nos une con el Padre. Entonces, no vamos a tener temor. Amén. Para terminar, mis hermanos, yo les preguntaría, iglesia, ¿dónde está tu corazón? Pregúntale al de al lado, ¿dónde está tu corazón? ¿Has declarado por fe que Cristo es tu Salvador? ¿Tenemos la certeza de que Dios está con nosotros? ¿Permanecemos en la palabra, iglesia? ¿Estamos permaneciendo en la palabra de Dios? ¿Cristo ocupa el primer lugar en nuestras vidas? Para terminar, iglesia, si nuestro corazón está en medio de la aflicción, recordemos que el perfecto amor echa fuera todo temor. Quien nos va a sostener es el perfecto amor hacia el Padre. Quien nos va a sostener es la palabra de Dios. Quien nos va a sostener es la mano poderosa de Dios y tenemos que conocerlo, porque no tenemos un Dios chiquito ni un Diosito. Tenemos un Dios poderoso y servimos a un Dios poderoso. Amén.